Okay. Señor, queremos darte gracias en este día por la vida, por la salud, por este tiempo que nos permites compartir acá, Señor, en tu casa para poder aprender de tu palabra, Señor. Pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo nos traiga, Señor, esa claridad para poder entender y sobre todo poder llevar a la práctica lo que tú nos enseñas, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos acá presentes, por mis hermanos que están en sus hogares y por los que están pronto por llegar, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, y abrimos nuestra mente y corazón para recibir tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pues, Amén. hoy continuando con este tema general acerca de la historia de la redención, vamos a ver otro detalle importante que son las ciudades de refugio. ¿Qué significa esto? ¿Qué vamos a aprender? Vamos a ver acá una historia muy interesante que tiene una enseñanza muy relacionada con lo que es la obra de Cristo. Vamos a estudiar el libro de Números. Números es el libro 4 de la Biblia. Libro de Números, capítulo 35. Vamos a sacar de este capítulo y también vamos a utilizar otras citas bíblicas de otras partes de la Biblia, pero libro de Números, capítulo 35, vamos a ver desde el verso 9, estaremos estudiando este tema interesante de esta noche. Así que vamos a ver las ciudades de refugio. ¿Qué significa esto? ¿Qué representa esto en lo que tiene que ver con la historia de la redención? Entonces, cuando nosotros estudiamos la historia de Israel, debemos hacer una diferencia entre Israel y la iglesia, en el sentido de que Israel era una nación. La iglesia no es una nación, pero Israel era una nación. Estoy hablando de los tiempos antiguos y como tal no podemos ver nosotros que se va a parecer a las doctrinas y las enseñanzas del Nuevo Testamento. Como nación, Israel necesitaba un sistema de leyes que le permitiera mantener el orden. Así que cuando nosotros vemos lo que pasa con el pueblo de Israel, vamos a hallar que Dios estableció en lo que conocemos como la ley de Moisés 3 tipos de leyes para dirigir aquella nación. Una de ellas era la ley civil. Lo que hoy vamos a estudiar tiene que ver con la ley civil. También estaba la ley ceremonial, era la ley de los sacrificios, por qué se ofrecían animales en sacrificios delante de Dios. Y la tercera clasificación de la ley es la ley moral. La ley moral es algo que está vigente en estos tiempos. Miren, la ley civil la representa el Estado, la representa el gobierno. Hermana María y Reinaldo, donde deseen, así que pueden, aquí puede ser aquí, donde deseen pueden ubicarse. Miren, la ley civil hoy la representa el Estado, la nación. La ley ceremonial ya pasó, ya no hay más sacrificios de animales. Ahora la ley moral está vigente, ¿eh? La ley moral, eso no ha cambiado, eso es eterno y eso está vigente. Matar es un delito y un pecado, ¿verdad? Podemos nosotros diferenciar entre delito y pecado. Hay cosas que son delito
y hay cosas que son pecado, hay cosas que son pecado y delito al mismo tiempo. Podemos nosotros hacer una diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, el adulterio es un delito. Un pecado. Pero sin embargo, yo creo que todas las leyes de un país castigan, pero nadie lo lleva a cabo. Esto no se lleva a cabo. Ahora, cuando miramos el adulterio es un pecado, es un pecado. Y según las leyes no parece ser un delito. Así nosotros podemos establecer ciertas diferencias. Ahora, cuando hablamos acerca de matar, de un homicidio, bien sabemos que hay dos tipos de homicidios. El homicidio que se premedita y el homicidio que se puede cometer de manera involuntaria, lo que podríamos llamar un accidente. Pensemos en el caso de un niño encuentra en su casa una pistola y de repente la dispara y mata a otro ser querido o a otro niño. Estamos hablando ahí de un accidente. Entonces, cuando se trata de un accidente, entendemos que ya la condición del homicidio es diferente a algo que la persona planifique, premedite. Miren, Dios mandó que cuando el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida, recuérdense que Israel caminó 40 años dando vuelta en el desierto hasta que finalmente llegaron a la tierra prometida. Cuando llegaran a la tierra prometida, Dios le mandó a Moisés para decirle al pueblo que debían preparar algunas ciudades que se iban a llamar ciudades de refugio. Así que esto debía hacerse y vamos a ver para qué. Vamos a ver para qué eran las ciudades de refugio. Vamos a buscar en el libro de Números, capítulo 35. Números es el cuarto libro de la Biblia. Así que Números, vamos a esperar que lo busquen. Número, pero busque el capítulo 35. Así que Números, capítulo 35. Y vamos a ver lo que el pueblo de Israel debía hacer cuando llegara a la tierra prometida. Vamos a leer, quisiera que alguien se lea los versos desde el 9 hasta el 11. Así que alguien voluntario para leer. Hermana Rubiela. Ok, dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Ok, hasta ahí está bien, hermana, gracias. Dios mandó al pueblo que preparase, ¿qué cosa? Ciudades de refugio. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Allí en aquellas ciudades podía refugiarse, ¿quién? Una persona que cometía un homicidio involuntario. Noten el propósito, no era refugiar allí a una persona que fuese un criminal,
un homicida, sino a un homicida involuntario. Así que esto era lo que debía hacerse. Ahora, es importante de que nosotros veamos que estas ciudades eran 6 ciudades. ¿Dónde está? Miren conmigo en el verso 13. El verso 13 dice: de las ciudades pues quedaréis, tendréis 6 ciudades de refugio. Para las hermanas que terminan de llegar, estamos estudiando Números, que es el 4º libro de la Biblia, capítulo 35, verso 9 en adelante. Entonces, hermanos, debían establecerse 6 ciudades de refugio. Ustedes saben que la nación de Israel estaba dividida por el río Jordán. Entonces, en la parte oriental del río Jordán y la parte occidental, la parte oriental 3 ciudades y en la parte occidental 3 ciudades. Ciudades debían estar en puntos estratégicos, distribuidas de manera tal que la persona que cometía un homicidio involuntario salía huyendo, sabía dónde estaba esa ciudad, salía huyendo y llegaba y se refugiaba dentro de esa ciudad. Ahora, ¿por qué era esto? ¿Por qué tenía que hacerse así, de esta manera? Quizás alguien dice: pastor, pero si se demostraba que la persona era inocente, entonces no había ningún problema. Mire, sí que había problemas. ¿Sabe por qué? Porque este era el tiempo de la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué significaba esto? Si alguien mataba, estaba condenado a muerte. Si alguien le cortaba una mano a una persona, quien cortaba la mano, le cortaban la mano. ¿Está entendiendo? Era así. Así que de esto se trataba en esa época. Ahora, cuando ocurría un homicidio, cuando una persona moría por mano de otra persona, entonces se producía algo. Vamos a ver, quisiera que otra vez alguien lea el verso 12 para que veamos qué se producía inmediatamente. Vamos a ver, verso 12. Leo. Ana Mireya. Amén. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador y no morir el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Noten un detalle, hay una palabra acá determinante: el vengador. ¿Quién era el vengador? Era un familiar que se constituía en vengador para vengar la sangre del familiar que había muerto. Entonces, el vengador se encargaba ¿de qué? De perseguir y matar al que había cometido el homicidio. Ustedes dirán: pastor, pero a esto no debió ser así. Bueno, así era la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, era lo que se practicaba en aquella época. Estamos viendo un asunto imperfecto en medio de aquella sociedad que necesitaba ir civilizándose poco a poco. Ahora, ¿por qué la persona tenía que huir? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que huir? Porque si lo encontraba el vengador, lo mataba, buscaba la manera de matarlo de cualquier forma que fuese. Tenía el derecho de poder hacerlo. Ahora, ¿para qué iba una persona entonces a la ciudad de refugio? No era para ir, decir: yo maté a fulano, pero soy inocente, no lo hice a propósito. Iba a la ciudad de refugio y ya estaba libre. No, iba a la ciudad de refugio para refugiarse allí. ¿Hasta cuándo? ¿Qué dice el versículo? Hasta su juicio. Hasta que entrara
en juicio delante de la congregación. Aquí congregación se utiliza algo parecido al término que se usa en el Nuevo Testamento como eclesía, como iglesia, es decir, asamblea. Debía de presentarse delante de la asamblea para hacer ¿qué? Para ser juzgado. Debía someterse a juicio esa persona. Así que se cometía el homicidio involuntario, un accidente, lo que fuese, y entonces la persona huía, se metía en la ciudad de refugio y allí estaba, tenían que protegerlo. Allí el vengador no podía entrar a la ciudad de refugio, así que no podía penetrar los límites de esa ciudad, y si entraba a la ciudad no podía hacerle daño al homicida. ¿Hasta cuándo? Hasta que fuese juzgado y se determinase si era inocente o no. Así que, hermanos, aquello era una manera de tratar de presentar una situación que hoy conocemos como un accidente. Sabemos bien que hoy una persona por accidente comete un homicidio y no es que no va a tener ninguna consecuencia, pero ciertamente, pues, si es un accidente, no se puede dar un veredicto, una condena de culpable con todo el peso de la ley ante una situación que es un accidente. Ahora, ¿cómo se hacía el juicio? ¿Cómo se realizaba el juicio? El presunto homicida era llevado, ¿sabe dónde? A la comunidad donde ocurrió el hecho. No era juzgado en la ciudad de refugio. Era llevado, los ancianos de la ciudad de refugio los tomaban y los llevaban a la comunidad donde ocurrió el hecho, para que allí la comunidad o la congregación de ese lugar, de esa aldea o de esa ciudad lo juzgaran, porque ellos podían determinar cómo había ocurrido aquel acontecimiento. Vamos a ver esta cita bíblica en el verso 24. Alguien, por favor, que se lea el verso 24. Hermana Beatriz. Ya. Verso 24. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Noten, hermanos, no eran jueces que estaban en la ciudad de refugio. La ciudad de refugio era solo eso, ciudad de refugio. La persona se refugiaba en aquel lugar y era intocable. Podía ser culpable, pero cuando estaba allí era intocable. Es como si hubiese tenido un tipo de perdón automático al entrar a la ciudad de refugio. En ese momento parecía como si estuviese libre de culpa. ¿Qué pasa cuando una persona se refugia en Jesús? ¿Qué sucede? Puede tener pecados enormes. Hay personas que a veces me han preguntado, pastor, pero una persona con tanta maldad, una persona que haya hecho tantas cosas malas, ¿cómo es posible que usted cree que tiene perdón? Por supuesto que tiene perdón. Si busca refugio en Jesús, va a tener perdón. No importa la cantidad de pecados y no importa los años que tenga pecando. Pero recuérdese,
para que sea librada la persona del vengador, ¿dónde tiene que entrar? A la ciudad de refugio. Recuerden que las ciudades eran amuralladas, eran amuralladas y desde que entraba a esa ciudad, allí estaba protegida la persona. Aparte de que si el vengador mataba a esa persona, fuese culpable o inocente, si él mataba a esa persona antes de ser juzgada, ¿sabe lo que le pasaba al vengador? ¿Qué le pasaba? Era la ley del talión. Lo mataban porque tenía que ser juzgada la persona y considerada culpable para que de esta manera, pues el vengador pudiese aplicar justicia. Así que, hermanos, la comunidad, repito, donde ocurrió el hecho, eran los encargados de juzgar. ¿Qué era lo que estaban buscando con esto? Vamos a ver algunos detalles que se tomaban en cuenta para hacer este juicio, porque usted pensará, ¿y cómo lo juzgaban? ¿Cómo sabían? Por eso iban, ¿dónde? A la comunidad donde lo conocían, donde las personas habían nacido, donde sabían cómo se comportaba, donde la persona vivía. Porque allí podían dar testimonio claro de lo que había sucedido. Ahora, vamos a ver lo que nos dicen acá los versos 20 y 21. Vamos a ver qué elementos ellos utilizaban para juzgar la culpabilidad o no de la persona. Verso 20 y 21. Adelante. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa, por asechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Así que, hermanos, si hubo odio, si ya había ocurrido alguna enemistad, ocurrió una enemistad, hubo un conflicto, hubo un problema, hubo una deuda no pagada, hubo una situación que creó conflicto, ya se sabía que esas personas tenían problemas, habían tenido algunos desacuerdos y de repente uno mata al otro. ¿Usted sabe lo que pasaba? Era considerado culpable. Así que de esto se trataba. Y la comunidad podía testificar, saber esto, porque conocía a las personas, sabía si habían tenido algún conflicto, algún altercado, alguna riña, alguna situación que pudiese provocar esto. Así que, hermanos, esto no era sencillamente a tratar de entrevistar a una persona, sino que debía de evaluarse todo aquello para saber en qué circunstancia ocurrió aquella muerte. Los encargados de llevar a cabo el juicio eran los ancianos de aquella ciudad. Ustedes saben que el pueblo de Israel tenía líderes comunitarios que se llamaban ancianos. Eran los encargados de dirigir al pueblo, digamos, según el tamaño de la ciudad, habían ancianos, eran líderes, no eran reyes, no eran jefes militares, eran personas que de alguna manera dirigían la ley civil dentro de las diferentes comunidades. Pero ya sabemos nosotros que se investigaba si la muerte fue por odio, si habían tenido algunas enemistades previas, entonces la persona era culpable. Ahora, se necesitaba algo para poder condenar a una persona. ¿Y qué era? El testimonio de alguien.
se necesitaban testigos. Vamos a ver esto. Está en el verso 30. Así que quisiera que alguien se lea el verso 30. Creo que la hermana Anabel hace un rato. Sí, pastor. 35, verso 30. Capítulo Dice, 35, verso 30. gracias, pastor. Aquí está. Y dice, cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Gracias. Así que para poder condenar a una persona como culpable se necesitaba que 2 o 3 testigos. Una sola persona de testigo no podía servir para este caso. ¿Por qué razón? Porque un testigo podía manipularse. Uno diría, bueno, 2 testigos se pueden manipular también, pero personas elegidos diferentes de la comunidad, tal vez los testigos, y me imagino que esta gente no era tonta para buscar testigos que fueran muy amigos, eran testigos que tal vez no se trataban como una manera de tener un testimonio real, verdadero. Y se reunía la comunidad, se escuchaban los testigos. Así que si no había 2 o 3 testigos, el juicio era nulo. El juicio era nulo. No sé si, y probablemente había que hacer otro juicio, porque había que investigar qué había pasado realmente. Pero esta era la situación. Así que nadie podía ser condenado sin el testimonio de 2 o 3 testigos. Miren. Aquí hay un principio que nosotros, los cristianos, y es interesante ver que en el Nuevo Testamento la gran mayoría de las enseñanzas que encontramos parten del Antiguo Testamento. No queda la menor duda de que lo que hallamos en el Antiguo Testamento, todo apunta hacia el Nuevo Testamento y hacia la obra de Cristo. Porque esto que nosotros estamos leyendo aquí, en otro sentido, no igual, se aplica al juicio para disciplinar creyentes en una congregación. Está en Mateo capítulo 18. Ahora, ese punto no solo lo estoy tocando y lo estoy mencionando como punto de referencia, pero allí aparece cómo se debe disciplinar a una persona que haya hecho algo incorrecto, que haya cometido un pecado. Ahora, hermanos, el homicida era juzgado. Si habían 2 o 3 testigos que declarasen su inocencia, ¿qué pasaba? Eran inocentes. Si habían 2 o 3 testigos que declaraban la culpa, que decían, sí, yo lo conozco, ellos tuvieron problemas, tenían enemistades, vivían discutiendo permanentemente, ¿usted sabe lo que pasaba? El vengador se echaba mano. Se lo entregaban al vengador, Así que eso era lo que se hacía, era la manera de tratar esa situación. Ahora, si el homicida era declarado inocente, ¿qué hacían con él? Era devuelto otra vez, ¿a dónde? A la ciudad de refugio. Así que es importante que entendamos esto. No quedaba, y aquí viene un detalle que tiene una esencia con la comparación de lo que es el sacrificio de Cristo. Noten, la persona era juzgada, lo consideraban homicida involuntario.
no quedaba en libertad para irse a donde él quisiera. Tenía que ser que devuelto. Los ancianos de esa ciudad lo custodiaban hasta entregarlo ¿dónde? A la ciudad de refugio de donde los habían sacado para juzgarlo. ¿Y qué pasaba allí? Vamos a verlo, vamos a leerlo en el verso 25. Vamos a ver ahora este capítulo 35, verso 25. Así que alguien que por favor lo lea. Hermana Beatriz. Ya. Verso 25. Y la congregación librará al homicida de manos del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Hermanos, había una regla, perdón, una regla que debía guardarse de la ley con respecto a esto. No era tan sencillo como decir, lo declararon inocente y ya la persona puede irse a vivir donde sea y hacer lo que sea. Tenía que ir a vivir a la ciudad de refugio. Ahora, aquí vamos a ver dos cosas que la persona tenía que hacer. Debía vivir en la ciudad de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote de turno. ¿Están viendo esto? Había un sumo sacerdote y hasta que ese hombre no muriese, el homicida declarado inocente tenía que vivir en su ciudad de refugio. Cuando el sumo sacerdote muriese, que venía un nuevo sumo sacerdote, la persona ya sí podía abandonar la ciudad de refugio e irse a vivir a donde quisiera. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que la persona no quedaba realmente libre hasta que muriese el sumo sacerdote. Interesante esto, ¿verdad? Y hermanos, recuerden siempre, si los que están acá presentes o los que están a través de Zoom tienen una pregunta, a veces estoy hablando pero pueden interrumpirme en cualquier momento, pueden hacer algún comentario, alguna pregunta. Así que, repito, tenían que vivir en la ciudad de refugio, aún declarado inocente, hasta que muriese el sumo sacerdote. Luego podía irse a vivir a cualquier ciudad. Vamos a verlo en el verso 28. Vamos a ver acá lo que nos dice el verso 28. Leo. Adelante. Amén. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Así que si el sumo sacerdote vivía 25 años más, ¿dónde tenía que estar el homicidio involuntario? En la ciudad de refugio. Vamos a ver algo. Usted dirá, pastor, pero ya lo habían declarado inocente. Ya el vengador no podía hacerle daño. Vamos a ver que había otras reglas. Había otras reglas. Tenía que mantenerse allí. Hermanos, ¿sería que el homicidio involuntario estaría rogando todos los días que se muriera el sumo sacerdote? ¿Eh? Porque, ¿verdad? Esta era la condición. Hasta que el sumo sacerdote no muriese, y entonces no podía esta persona regresar
me imagino que las personas que los sumos sacerdotes amaban menos del pueblo eran los homicidios involuntarios, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes piensan que los sacerdotes, las personas que menos amarían del pueblo serían los homicidios involuntarios? Porque ya está esperando la muerte de ellos. Sí, porque sabían que estaban esperando su muerte. El homicidio involuntario estaba ansioso por escuchar esa noticia. Se murió el sumo sacerdote, porque era la manera de ser definitivamente libre con la muerte del sumo sacerdote. Ahora, ¿por qué era esto? Aquí viene la siguiente regla. Si el homicida involuntario estaba en la ciudad de refugio y salía de los límites, aún ya lo declararon inocente, pero si salía de los límites de la ciudad de refugio y el vengador lo encontraba, perdón, vamos a ver lo que podía hacer. Y vamos a ver los versículos 26 y 27. Así que alguien, por favor, que se lean los versos 26 y verso 27. Hermana Idolita. Mas si el homicida saliera fuera de los límites de su ciudad de refugio, el cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallara fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matara al homicida, no se le culpará por ello. Así que el hombre tenía que mantenerse ¿dónde? Allí. No estaba en una prisión de cárcel, pero estaba en una ciudad de refugio. No podía salir de la ciudad de refugio, porque si salía y el vengador se enteraba, oye, anda fulano por aquí, ok, entonces iba y podía matarlo, y si lo mataba, aún siendo declarado inocente, no era culpable de esa muerte. Así que no se le culpaba al vengador de esa muerte si la persona salía de los límites de la ciudad de refugio. Hermanos, de manera hipotética podemos decir, si alguien se refugia en Cristo y quiere salirse del refugio de Cristo, ¿quién lo puede estar esperando? ¿Y con qué intención? Cuando una persona se descuida con Dios, el diablo aprovecha la oportunidad. Y hoy nosotros sabemos que tenemos la seguridad de la salvación, pero cuando un cristiano se sale de los límites, el diablo no puede destruir la salvación a alguien que Cristo salvó, pero sí puede hacerle la vida difícil. Y sí puede meter a la persona en situaciones bastante desagradables, bastante fuertes, como hay tantas enseñanzas en el Nuevo Testamento. Así que estas eran las condiciones, hermanos. El homicida involuntario, noten, aquí estamos hablando de alguien que no quiso matar a una persona. Pensemos que estaban cortando madera, y ustedes saben con qué se cortaba madera en aquella época, con sierra eléctrica, ¿verdad? Así que se cortaba madera con una hacha, y si el hacha se zafaba y alguien, un compañero, lo hería, lo mataba, entonces esa persona inocente tenía que mantenerse en la ciudad de refugio hasta que el sumo sacerdote muriese, porque si salía antes y el vengador lo encontraba, podía matarlo, y el vengador no era culpable de haber cometido un crimen. Esas eran las reglas que había en aquella época. Ahora,
existía la oportunidad de que una persona inocente de un homicidio pudiese disfrutar de libertad. Estamos hablando de un inocente, de algo que no era la persona culpable por no haber cometido el hecho con premeditación. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la posibilidad de que alguien que no era culpable pudiese vivir en libertad. Ahora, si era culpable, ¿qué había? ¿Ah? Ojo por ojo, diente por diente. Esa era la ley. Esto era lo que establecía la ley civil. Recuerden, esto era parte de la ley civil. Esto no era parte de la ley moral, de la ley civil del pueblo de Israel. No sé si tienen alguna pregunta, porque vamos a ver qué analogía tiene esto con la obra de Cristo. Hermana Betsy, luego hermano Reinaldo. A esa persona se le permitía estar con su familia en esa ciudad de refugio. Sí, sí. Sí, porque la persona vivía allí, trabajaba, tenía que desarrollar su vida en aquel lugar. Recuerden, hermanos, que los israelitas tenían ciertos estilos de vida, ciertas normas que para nosotros hoy no son como tan comunes. Por ejemplo, cada israelita tenía herencia de tierra y las tierras familiares no se vendían. Las tierras familiares, cuando alguien le vendía a una persona una tierra, era como rentada hasta cierto tiempo. Cuando se cumplían 50 años, se celebraba en Israel un jubileo cada 50 años. Entonces se contaba, faltan 25 años para el jubileo. Si alguien quería vender la tierra por necesidad, el que la compraba solo podía usarla 25 años. Cuando llegaba el jubileo tenía que devolverla al dueño o a los hijos, a la familia dueña de esa tierra. Entonces, cada persona tenía su herencia, ¿dónde? En la ciudad donde había nacido. Entonces, el homicida, cuando iba a vivir a la ciudad de refugio, se iba con su familia porque allí tenía que desarrollar todo. Ahora, cuando moría el sumo sacerdote, salía con su familia. ¿Y dónde regresaba? A la tierra de su posesión, la tierra que le correspondía por herencia de los padres. Hermano Reinaldo. Cuando hablamos del vengador, ¿están hablando de una sola persona o eso es que lo menciona así una sola persona? Porque pueden ser los vengadores, podrían ser muchos, la familia entera del muerto podrían ser vengadores. ¿No? Bueno, parece que no, hermano, parece que, porque el término que encontramos es acá singular, el vengador. Y todas las veces que encontramos la palabra, dice el vengador. Era un miembro de la familia, alguien que decía, yo me constituyo, se juramentaba delante de todo, porque recuerden, hermanos, esto era un procedimiento legal. Matar a alguien que había matado a otro era legal. Era legal hacer esto. Entonces, el vengador, y esto ya es un argumento mío, el vengador se reunía con la familia, decía, yo me constituyo en el vengador, yo me voy a encargar de vengar la sangre de nuestro familiar. Pero era una persona, porque aparece acá y dice siempre, todas las veces que aparece es el vengador, no los vengadores. Así que era una sola persona que se encargaba de esto. Pero acá me surge a mí una pregunta también. ¿Y si el vengador moría?
Quizás otro se constituía en vengador y esperando que el hombre saliera de la ciudad de refugio antes de que el sumo sacerdote muriese. Esto es un chiste que le voy a hacer. La familia del muerto, del muerto en accidente, ¿verdad? Estaban pidiéndole a Dios que el sacerdote viviera muchos años para que el hombre no pudiera salir de la ciudad. Y el hombre que estaba en la ciudad pidiéndole a Dios, ay Señor, que muera el sacerdote, llévatelo contigo, Padre amado, llévalo a reposar. Así que esto, pero esto no era así tan fácil como yo lo presento. Aquello era bastante difícil, hermano. Aquella situación. ¿Alguna pregunta, alguna otra pregunta, algún comentario hasta aquí? Gracias por la clase Mireya. de jurisprudencia que nos ha dado. Gracias por la clase de jurisprudencia que nos ha dado. Pero de la ley de Moisés. Sí. Bueno, Mireya. Pastor, no entendí bien. ¿Cuál era la diferencia que, o sea, no podría salir hasta que muriera el sacerdote, ¿no? El sumo El sacerdote. sumo sacerdote. Sí. Así ya no lo mataba el vengador. No podía. Si el vengador, después de la muerte del sumo sacerdote, mataba al homicidio involuntario, el vengador lo mataban porque era homicidio. O sea que la ley establecía eso. Moría el sumo sacerdote y el homicida involuntario, recuerden, se determinaba, se declaró que la persona no causó la muerte de una manera voluntaria, entonces ya la persona quedaba completamente libre. Así que no era libre realmente, aún considerándolo inocente en un juicio, no era libre realmente hasta la muerte del sumo sacerdote. ¿Qué relación la muerte con libertad? ¿Qué relación la muerte de alguien para que otra persona pudiese tener libertad y vivir realmente libre? ¿Se parece a algo esto? ¿Qué analogía tiene esto? Bueno, no sé si los hermanos que están por Zoom tienen alguna pregunta. No ha habido, Marianita, levantar las manos. Ok. Bueno. ¿Qué analogía tiene esto con la obra de Cristo? Vamos a ver, y ahora vamos a utilizar otras citas bíblicas. Vamos al libro de los Salmos. Salmos, ok, creo que hay una pregunta. Hermana Bielka, una pregunta. El libro de los Salmos están a mitad de la Biblia. Son el libro más fácil de conseguir. Salmos a mitad de la Biblia y Génesis al comenzar y Apocalipsis al final. Es muy fácil. Hermana Bielka. Digo que qué analogía teníamos, pero no era una pregunta, es lo que usted va a explicar ahora. Yo iba a decir como lo que yo pensaba, lo que era la analogía. Adelante, hermana, pero si tiene una opinión, es válida. Ok, sí. La analogía entiendo yo que cuando Cristo murió una vez y para siempre, y su muerte nos hizo libres del pecado. Entonces, es con relación a lo que usted estaba hablando. O sea, ellos tenían que esperar que el sacerdote muriera para entonces ser libre, pero en el caso de Jesucristo murió una sola vez y para siempre, y nos libertó de la muerte, nos liberó del pecado, nos dio la vida eterna. Amén, amén. Solo hay un detallito que vamos a tocar en un momento, que es la parte extraordinaria de esta enseñanza. Vamos a ver lo que nos dice el Salmos 17, verso 7. Así que vamos a buscar esta cita, Salmos 17. Vamos a ver Salmos 17, versículo 7. Vamos a ver lo que nos dice acá. ¿Alguien que quiera leer esta cita? Salmos 17, 7, hermana Beatriz. Ya, Salmo 17, versículo 7.
Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Hermanos, aquí ya en el libro de los Salmos, y este es un salmo escrito por el rey David, y aparece aquí un detalle: muestra tus maravillosas ¿qué? Misericordia. Vamos a ver, ¿la ley tenía misericordia? Tiene la ley, miren, si nosotros pensamos en la ley actual de esta nación y de cualquier nación, ¿tiene misericordia? No. ¿Qué hace la ley? Condena. La ley está para condenar. Dice 25 millas por hora y yo voy 35. ¿La ley tiene misericordia conmigo? Un ticket, ¿verdad? ¿Y qué usted hizo? Usted es culpable. Ay, señor policía, pero perdóneme. El policía le hace el ticket y dice, vaya, págalo. La ley no tiene misericordia. ¿Qué estamos viendo aquí? Ya estamos viendo cómo todo esto está proyectando hacia un punto. Le está el salmista presentando aquí al pueblo cómo Dios muestra dice, maravillosa misericordia, y que Él es el que salva a quienes, a los que se, y para refugiarse hay que hacer algo, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar el refugio, hay que ir al refugio. Para que Dios tenga misericordia de un pecador, ¿qué tiene que hacer ese pecador? Refugiarse en Él. Si la persona rechaza a Cristo, ¿qué está rechazando? El perdón. Pensemos que el homicidio involuntario decía, yo soy inocente y a mí nadie me va a condenar, y no se metía en la ciudad de refugio y lo mataba el vengador. ¿Qué pasaba con el vengador? ¿Podían condenarlo al vengador? No. Pensemos que el homicida era realmente inocente. Pero él decía, no voy a entrar en la ciudad de refugio. Y lo encontraba el vengador. ¿Lo mataba? ¿Por qué? Porque no se refugiaba. La regla era, tiene que ir a la ciudad de refugio. ¿Se puede salvar una persona en este mundo sin refugiarse en Dios? ¿Sin acercarse a Dios? ¿Sin aceptar a Cristo? Ahora, aquí está la parte más profunda de este estudio bíblico, lo que voy a mencionar ahora. Mire, la muerte del sumo sacerdote hacía libre ¿a quién? ¿A quién? Al inocente. Si hubiese sido culpable, le cortan la cabeza. La ley, o sea, la muerte del sumo sacerdote hacía libre ¿a quién? Al inocente. En cambio, la muerte de Cristo libra de la condenación ¿a quién? Al culpable. Noten esta diferencia tan abismal. La ciudad de refugio es un prototipo de Cristo, pero noten la grandeza de la obra de Cristo, que la muerte del sumo sacerdote hacía libre al inocente. La muerte de Cristo hace libre ¿a quién? Al culpable, que se refugie en Él. El culpable es culpable, mató, el culpable hizo lo que fuese, sale corriendo y se refugia en Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Lo hace libre. Lo hace libre completamente, pero la persona tiene que
que correr hacia Cristo. ¿Por qué? Porque hay un vengador que lo está buscando. ¿Quién es el vengador en ese sentido, en el sentido espiritual? ¿Quién es el que no tiene compasión, el que condena a todo el mundo? El que le está diciendo, mira lo que hace Satanás. Satanás tienta a la persona. El diablo tienta a la persona, el diablo le pinta, le dice, mira, haz esto, o disfruta esto, haz aquello, y el diablo lo tienta, ¿verdad? Entonces, después que lo tienta, el diablo no le dice a la persona, qué bien, mira, tranquilo, tú lo hiciste. ¿Sabes lo que le dice el diablo? Tú ves que tú no sirves, mira lo que hiciste. Eso es lo que hace Satanás. Lo acusa a la persona, para que la persona, sintiéndose pecadora, la persona sienta que no vale nada, que no tiene importancia, que no tiene escapatoria. Jesucristo murió para perdonar a quién. El culpable, hermano. Yo no sé cuántos aquí son culpables. ¿Ah? ¿Cuántos aquí estarían condenados? Todos nosotros estaríamos rumbo a la mano del vengador si no es por Cristo. Hermano Reinaldo, tiene una pregunta. Sí, el vengador, el matador, ¿cómo es? Sale y el vengador lo mata y él es inocente, no es salvo por Cristo. Usted se refería a los tiempos de la ley, aquella época. Es que la salvación en aquel caso no tenía el mismo tratamiento que hoy tenemos a través de la gracia. Ya entiendo. Aquel era el tiempo de la ley. La ley, o sea, sí, es del Viejo Testamento. El Viejo Testamento. Ya la salvación a través de Cristo y de la gracia es en el Nuevo Testamento. Sí, sí. Recuerden que lo que nosotros estamos estudiando acá son figuras del Antiguo Testamento que se parecen a la obra de Cristo. Eso es lo que vamos a estar estudiando acá en todos estos temas. Así que en el sentido de inocencia, en el aspecto espiritual, si la persona era un siervo fiel de Dios y cometía un homicidio involuntario y el vengador lo mataba antes de llegar a la ciudad de refugio, entonces sí la persona era salva delante de Dios. Sin ninguna duda, pero se tenía que haber aquella condición. Ahora, en este caso, ¿qué era lo importante? Llegar antes que el vengador a la ciudad de refugio. Porque si la persona salía para la ciudad de refugio y de camino el vengador lo interceptaba y lo mataba, podía hacerlo. Podía hacerlo. Recuerden que para tener derecho a un juicio justo tenía que entrar en la ciudad de refugio. Solo entrando allí la persona podía ser juzgada correctamente. Vamos a ver la última cita bíblica, Romanos, epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Más allá de los hechos, ahí está. Romanos, vamos a ver el capítulo 5. Vamos a ver algo tan interesante que dice aquí el apóstol Pablo, para que nosotros veamos en la Biblia este análisis que acabamos de hacer, que la muerte del sumo sacerdote daba libertad ¿a quién? ¿A quién? La muerte del sumo sacerdote daba libertad al inocente, pero que la muerte, perdón hermanos, sí, perdón, que no lo... Y la muerte del sumo sacerdote daba libertad al inocente, pero la muerte de Cristo da libertad ¿a quién? Al culpable. Vamos a ver esta cita bíblica. Romanos, capítulo 5, verso 8, es la última cita por hoy.
¿Alguien, por favor? Ok. Hermana Beatriz. Ya. Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Gloria a Dios. jeje, Sí. qué maravilloso, ¿eh? Qué maravilloso es saber que usted y yo, siendo culpables, somos perdonados. Esto no es lo mismo que la ley. Recuerde que la ley era como ojo por ojo, diente por diente. Lo hiciste mal, va a pagar mal. No hay misericordia en la ley. Pero acá, ¿qué vemos? ¿Qué vemos nosotros? Vemos la misericordia de Dios a través de Cristo. Y hoy usted y yo, siendo culpables, somos declarados que inocentes por el sacrificio de Cristo. Por la muerte de Cristo, somos declarados inocentes, siendo culpables. Y hay gente que se le ofrece el perdón y ¿qué hace? Lo rechaza o lo retiene, dice no, después. ¿Y sabe lo que puede pasar? ¿Sabe lo que puede pasar? Que se termine el después. Un día se va a terminar el después y ya no va a haber más oportunidad. Y lo único que va a quedar ya, aquí sí que no hay remedio. Después de la muerte ya no hay remedio. Es el juicio de Dios. Y la persona va a tener. Así que, hermoso versículo, más Dios muestra que su amor. En la ley había amor. No, solo justicia. Pero en la gracia hay misericordia, que no había en la ley. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo inocentes, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? No. Eso es lo que dice el verso. Siendo que Pecadores. siendo culpable. Esto, hermano, es algo extraordinario. No importa el pecado, no importa lo malo que la persona haya hecho, no importa que la persona haya dicho 10 años no lo voy a hacer y lo vuelva a hacer, tiene perdón en Cristo, ¿eh? Y todos sus pecados son borrados totalmente delante de Dios. Y yo creo que, hermanos, mejor que esta época no ha habido una ni va a existir. Recuerden, los tiempos de la ley era ya usted sabe, el que hacía algo se le hacía. Voy a concluir con estos detalles. 2 cosas tenía que hacer el homicidio involuntario para mantenerse fuera de condenación. 2 cosas. Ser obediente a la ley de Dios y esperar hasta la muerte del sumo sacerdote. Así que tenía que hacer el homicidio involuntario para mantenerse fuera de condenación. Ser obediente a la ley de Dios, porque ¿qué decía la ley de Dios? Si mataste a alguien inocentemente, ¿qué tiene que hacer? Corre a la ciudad de refugio, esa era la ley, métete ahí y espera ahí. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La muerte del sumo sacerdote. Eran las 2 cosas. Pero preguntamos, ¿tenemos que esperar la muerte de Cristo nosotros para ser libres? Hoy ya Cristo murió por el pecado. Entonces, solo resta que el pecador sea ¿qué? Obediente a la ley de Dios para librarse del homicida involuntario. ¿Qué tenía que hacer? Ser obediente a la ley. La ley decía, corre y refúgiate. Hoy, la persona no tiene que esperar la muerte de Cristo porque ya Cristo murió. Así que inmediatamente la persona es obediente a la ley de Dios que está contenida en su palabra. La persona es libre para siempre. ¿Ven? ¿Por qué? Porque
el homicida involuntario tenía que esperar la muerte del sumo sacerdote, pero ya Cristo murió por nosotros. Ya Cristo murió por nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Obedecer a la ley de Dios. ¿Dónde está la ley de Dios? Está aquí en su palabra. Ser obedientes a lo que el Señor nos dice. La ley de Moisés libraba de la muerte física, ¿verdad? La obra de Cristo, ¿de qué libra? De la muerte eterna, de la condenación eterna. Así que mis hermanos, Cristo es hoy que la ciudad de refugio, ¿para quién? Para el pecador. ¿Y será que Cristo rechaza al pecador en algún momento? Dice, no. Recuerden, si la persona era culpable, pues lo sacaban de esa ciudad para juzgarlo y condenarlo. Pero de Cristo nadie saca a un culpable. Amén. Gloria a Dios. Porque Cristo lo hace libre. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús también dijo, el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Si ustedes quieren hacer algún comentario, alguna pregunta. Hacer un comentario. Adelante, hermano. Yo digo que esa ley estaba mala. Claro, porque entonces cada persona que fuera a ese lugar iba a desear que se muriera. Lo que había que invertirla, la ley, para que no deseen la muerte del sumo sacerdote. Bueno, hermano Reinaldo, lo de desear la muerte del sumo sacerdote yo la asumo, ¿verdad? Pero no es que la Biblia lo dice. Pero yo pienso que cualquiera habría querido que ese señor pasara a una vida mejor, ¿verdad? Para ser libre. Pero era la ley. Recuerde, estamos hablando de que era la única manera. Imagínese que usted está trabajando con alguien y usted mata a un compañero suyo de trabajo accidentalmente. Si usted no se mete allá, ¿sabe lo que le iba a pasar? Lo iban a matar. Entonces, así que era la manera de la persona liberarse, siendo inocente, siendo inocente. Si era culpable, no había remedio. La muerte. Creo que la hermana Doralice y luego el pastor Abreu. Bendiciones y buenas noches. Pastor, lo que me trae a colación esto es porque yo estoy con la Biblia también y voy por Levítico. Y hay una parte también que yo creo que lo leí fue ayer, que tiene algo así en Levítico también del lugar de refugio para los inocentes. Lo que me trae a la mente es cuán grande ha sido la misericordia de Dios de mandar a morir su único hijo, porque con la ley yo creo que, yo no sé, pero yo creo que yo no existiera de acuerdo a la ley, porque era todo muerte, era sin oportunidades, era todo, o si le cortaron un brazo, al otro se le corta un brazo, digo yo, pero y tantas cosas como tan extrañas. O hay una parte que habla en Levítico de un chivo, que el pecado, y digo yo, hay cuántas cosas, de cuánto nos ha librado Dios. Qué fácil nos lo ha puesto Dios. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos su amor incondicional de mandar morir su único hijo, y lo más triste del caso, que ni así somos tan como debiéramos ser. Amén, amén. La salvación es gratuita y el ser humano la rechaza. No solamente hay una palabra que realmente este estudio bíblico, mi hermano, esto me ha confrontado. Yo sé que en la misma condición que estoy, yo sé que actitud y emocionado, compungido, cuando uno piensa en la misericordia del Señor. Cuando uno medita en eso, cómo hemos sido recibidos a misericordia. Y usted hablaba acerca de Cristo, una palabra que a mí, cuando voy en oración y recuerdo esa palabra que Cristo, el que a mí viene, yo no le echo fuera jamás. O sea, somos aceptos en él, no importando la condición. Si vinimos en una actitud
de humillación y reconociendo su grandeza y su misericordia, hermano, somos aceptados. Y no importa las acusaciones que el diablo pueda poner y decir tú no sirves, recordar lo que Cristo hizo y ha dicho acerca de nosotros. Amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario final? Manos de Zoom. Bueno, pues, si no hay más preguntas y comentarios, hemos concluido por hoy. Así que ya puede detener la grabación.